Bienvenidos a este panel de análisis. Mi nombre es Silvia Patiño y estudiante de la Universidad de Córdoba y su presentadora. En el programa de hoy estoy acompañada de estudiantes de la Universidad de Córdoba de Finanzas y Negocios Internacionales. Jorge Gómez, Miguel Martínez, José Hoyos, Naila Vergara, Sofía Mendoza y Vanessa Gámez. Un tema importante en cuanto al estudio de la Constitución Política de Colombia son unas reformas con el paso de la historia de Colombia desde que se formó como república hasta el presente, pasando por cambios históricos, políticos y sociales. La Constitución colombiana ha sufrido varios cambios de acuerdo a los precedentes de determinadas épocas. En apenas 25 años de vigencia, la Constitución Política de Colombia, promulgada el domingo 4 de julio de 1991, ha sufrido modificaciones, sin contar aquellos actos legislativos que por distintas razones han sido declarados inexequibles. Pese a ello, para los entendidos, se trata de uno de los textos constitucionales más modernos del mundo y uno de los más garantistas, pues a lo largo de su corta historia ha permitido desarrollar aspectos impensables hace un cuarto de siglo y que ubican a Colombia como un país referente. Pero primero que todo, expliquemos la importancia de un análisis a la reforma de la Constitución. Sofía, ¿qué importancia tiene el análisis de la reforma de la Constitución? Cada país tiene una constitución y esta es esencial desde todo punto de vista, porque trata desde el sistema normativo hasta el sistema legislativo, teniendo en cuenta las obligaciones conocidas como los deberes y los derechos de cada ciudadano. A su misma vez, tenemos que darnos cuenta que un derecho es el que abarca toda la Constitución y es el derecho de la libertad, porque tiene en cuenta los principios de cada nación. Entonces, definamos, ¿qué es una reforma de la Constitución? ¿Qué puedes decirnos, Vanessa? Cuando se habla de reforma se hace referencia al deseo de cambiar o modificar alguna norma que se encuentre vigente en la Constitución actual. Con esto se pretende que las normas obsoletas que de algún modo impidan el desarrollo de ciertos sectores específicos o que sean perjudiciales para el bienestar de la sociedad puedan ser modificadas o abolidas, con el único propósito de un bien colectivo. Para llegar a lograr el éxito de una reforma política se deben de seguir varios pasos, que van desde su ponencia hasta su aprobación. Pero ¿quiénes pueden realizar las reformas en la Constitución según esta, Jorge? Si nos basamos en la Constitución, los únicos que pueden ser objetos de iniciativa sería el gobierno, los congresistas, el 20% de los consejos de diputados del país, un porcentaje mayor del 5% de la población actual que conformaría el censo vigente del país. Pero si tomamos en cuenta la Carta Magna en los puntos 1 y 2 de su artículo 87, vemos que solamente pueden presentar una propuesta de cambio de la Constitución o revisión el gobierno, el Congreso y los diputados. También la Constitución establece que puede haber 3 mecanismos para realizar reformas o revisiones, por medio de una asamblea constituyente, un referendo popular o un acto legislativo por medio del Congreso. Como es sabido, el pueblo también puede decidir sobre las reformas de la Constitución. Nailea, ¿en qué casos podrían someterse a votación popular la reforma de la Constitución? Según el artículo 377 de la Constitución, deberán someterse a referendo las reformas de la Constitución que apruebe el Congreso, cuando se refiera a derechos y sus garantías, a los procedimientos de participación popular o al propio Congreso, si la solicitud es dentro de los 6 meses siguientes a su promulgación. Esto se da solamente si el 5% de los ciudadanos en el censo electoral lo solicitan así. De darse este referendo, el pueblo puede votar si aprueba o deniega esta reforma constitucional. Aquí vemos que el papel del pueblo es complementario y está restringido a unos cuantos y un tiempo determinado.
De hecho, si analizamos el texto del artículo 374, se deduce que puede haber problemas entre el Congreso y el pueblo, ya que el pueblo sería algo complementario. Entonces, el mismo artículo declara que el constituyente originario que promulga la reforma debe optar por unos de los mecanismos, ya sea asamblea constituyente o referéndum. A manera de síntesis, puede decirse que la Constitución regula referente a su reforma. Para el efecto, establece mecanismos o procedimientos. Los sujetos con iniciativa de reforma constituyente, los quórums decisorios y el control que la Corte Constitucional puede realizar. La Constitución colombiana ha sido reformada varias veces, pero la que prevalece como base, a pesar de la serie de reformas que tiene, es la Constitución del 91. Miguel, ¿cuál es el fin o propósito de la obtención de la Constitución de 1991? Esta fue creada con el propósito de darle solución a dichos problemas en ese entonces, puesto que se ve la inequidad en la economía provocada por el narcotráfico entre los grupos armados al margen de la ley como el M-19, la FARC, el ELN, con las acumulaciones de todos estos problemas. Los colombianos se sentían en desconfianza, así la Asamblea se vio obligada a realizar unos cambios para la actualización de la Constitución. Con esta se generó una mayor apertura en el aspecto político y profundización en la democratización con su mecanismo, como resultado una mejor Colombia tal cual que tienen en el marco de la referencia en esta Constitución. Vanessa, ¿cuántas reformas ha tenido la Constitución de Colombia? En sus 25 años de existencia, la Constitución ha sido reformada 41 veces, una cada 7 meses, en promedio. La primera reforma se dio en 1993 y fue la que nombró a Barranquilla como distrito especial y portuario. La última fue la aprobación del Acto Legislativo para la Paz, que permite la implementación del Acuerdo Final de Paz con la FARC, por medio de un procedimiento legislativo especial, así como permite la inclusión en el bloque de constitucionalidad. Basándonos en lo que dijo nuestra compañera y en los datos históricos, la reforma más importante que tuvo la Constitución fue la que permitió la reelección de Álvaro Uribe Vélez. Esta reforma afectó toda la arquitectura del Estado, al permitir la reelección presidencial, pero a la misma vez no afectó otros aspectos de la arquitectura del Estado. Al ocurrir esto, el poder, la rama ejecutiva tuvo un mayor poder sobre las demás ramas y también sobre los organismos considerados originalmente autónomos, dándole así al presidente un poder excesivo y con poco control. Pero si hablamos de buenas reformas, según el Senado y el expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Antonio Navarro Wolf, entre las buenas reformas que ha tenido la Constitución del 91, tenemos la que estableció el umbral para los partidos políticos, pues de 80 colectividades pasó a menos de 10. También destacamos el manejo central de regalías, que antes estaba en manos de los municipios, y la eliminación de la reelección presidencial inmediata. Este último aspecto, dice el exministro Jaime Castro, fue un verdadero estropicio jurídico, político e institucional. El catedrático Juan Manuel Charri agrega a esta categoría las modificaciones al régimen electoral colombiano y el régimen de partidos. Así como hay buenas reformas, también hubieron unas que fueron innecesarias, como por ejemplo la que le quitó el Santa Fe a la capital del país. Otra también fue la que estableció la expropiación administrativa sin indemnización con razones de equidad. Otra también es la que le facilita la nacionalidad colombiana a los hijos de connacionales nacidos en el extranjero. También hay aspectos legislativos que la propia Corte Constitucional ha declarado como inexequibles, ya que hay vicios del legislativo, los llamados los estatutos antiterroristas. La primera que hablaba sobre la carrera administrativa y la otra que no dejaba que los congresistas se declararan impedidos ante ciertos temas, pero la más sonada fue la reforma
la reforma que hundió la administración de la justicia. Es más, hubo un parágrafo transitivo en el cual ascendió a rango constitucional al Sindicato de Trabajadores de Inravisión. Como sabemos, este tema de actualidad desde el año pasado hasta el presente, las reformas que conllevará la Constitución en relación con el proceso de paz. Desde el punto de vista de análisis presente, ¿qué podríamos establecer? Sofía, ¿qué involucran los acuerdos de paz para el análisis de una reforma de la Constitución? Involucran muchos cambios para las personas, porque desde el momento en que se firmó los procesos de paz, la Constitución tuvo un gran problema, ya que no está la que conocemos del 91, sino que se le van a agregar un montón de cosas por el acuerdo que tiene el gobierno con las FARC. Esto hace que el gobierno pueda desmantelar absolutamente todo lo que se venía conociendo desde la Constitución del 91. Tenemos que tener en cuenta a su misma vez que los derechos ya no serían anteriormente como los observamos, que vendría siendo la libertad, sino que ahora primaría el respeto. En relación con lo dicho por la compañera Sofía, para los analistas es preocupante, puesto que con el acuerdo de paz que se firmó en La Habana, vendrán bastantes cambios en la Constitución. De hecho, según el exministro Jaime Castro, Colombia está ante el riesgo de tener dos constituciones simultáneamente, la del 91 que ya conocemos y el tratado entre el gobierno y las FARC que se hizo en La Habana, por lo que quedarán varios acuerdos incluidos en la Constitución del 91 de los acuerdos que se hizo en La Habana. En conclusión, vemos que este tema nos concierne a todos como colombianos, conocerlo, ya que nos involucra y afecta directamente en diferentes ámbitos bajo ley. Esto es todo por hoy. Gracias a nuestros expertos por este análisis a fondo y a ustedes que nos ven. Hasta la próxima.